La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada por los pueblos indígenas el corazón espiritual del mundo, una montaña sagrada que nace frente al Mar Caribe, un territorio ancestral protegido durante siglos por comunidades. Sierra Nevada habitan 4 etnias distintas de indígenas, de pueblos indígenas, pero también hay una población muy importante de campesinos colonos. Pero en las últimas semanas, ese corazón se convirtió en un campo de guerra. Durante más de 48 horas, hombres armados del Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como los Pachencas, se enfrentaron en zona rural de Aracataca, Magdalena. ¡Vamos! ¡Vamos para adelante, mi tío! ¡Vamos para adelante! Los combates fueron en una vereda que se llama La Fuente o El Salto, le dicen también. Ahí se produjeron desplazamientos forzados de campesinos y hubo confinamiento, y la semana pasada la confrontación se movió más hacia las partes altas y aquí se ve afectada una comunidad de Huaca, que es la comunidad de Serán. Lastimosamente, el Estado colombiano no tiene control sobre los territorios medios y altos de la Sierra Nevada, que históricamente han albergado a distintos grupos armados. En el pasado hubo autodefensa, posteriormente por ahí pasaron las FARC, LPL, el ELN, la Autodefensa Unidad de Colombia, y más recientemente entonces tenemos a los conquistadores y los gaitanistas. Los combates dejaron entre 8 y 10 muertos. Desplazaron a más de 275 personas y obligaron al cierre temporal del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Pero lo más grave ocurrió en la comunidad indígena Serangua. Una granada en medio de los combates. Un niño de 6 años resultó herido y varias familias quedaron atrapadas entre las balas. Pues lo delicado de esto es que utilizaron drones, utilizaron cilindros bombas y lo hicieron dentro del pueblo, dentro de los pueblos indígenas, dentro de las casas indígenas. Había 2 mujeres que estaban embarazadas, desaparecidas. Entonces, tú le puedes imaginar el momento de tensión y de terror que pueden estar viviendo las comunidades indígenas, porque ellos son libres en sus territorios. Los niños andan solos por ahí, corren por ahí, por todas estas partes, y encontrarse en el medio de esto, pues es una situación gigantescamente peligrosa. Entonces es un problema humanitario, y lo que hemos exigido es, hombre, hay que generar rutas humanitarias y hay que generar acompañamiento humanitario, porque no es solamente sacar los heridos, es también revisar cómo queda la salud física y mental de las personas después de estar expuestas a una condición tan fuerte como la exposición de cada metrallas, actores armados metidos en sus casas, en sus territorios. Entonces es una situación muy grave lo que está pasando en la Sierra Nevada. El origen de este conflicto se remonta a 2006, cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia. En la Sierra Nevada operaba el poderoso Bloque Resistencia Tayrona, comandado por Hernán Giraldo. Cuando ese grupo se desmovilizó, dejó un vacío de poder enorme. La Sierra Nevada de Santa Marta es un caso sui generis, porque mira lo que ocurre, por ejemplo, en la región de Santa Marta. La desmovilización fue en el 2006. Y a partir del 2008 empezaron a aparecer cualquier cantidad de grupos armados que aparecieron en todo el país. En la Sierra Nevada, el único grupo que no estuvo fue el ERPAD de los Llanos Orientales, pero de resto estuvieron todos: Águilas Negras, Mellizos, Rastrojos, Urabeños, Oficina de Envigado, Paisas. De hecho, incluso se crearon 2 grupos nuevos que nacieron y que murieron en la Sierra Nevada, que fue el bloque Cacique Arhuaco y que fue el bloque Nevado. Ese vacío fue ocupado por nuevas estructuras criminales que querían controlar las rutas del narcotráfico del Caribe. Entre ellas apareció una organización que después se convertiría en el cártel más grande de Colombia, el Clan del Golfo. Pero durante varios años, el Clan del Golfo no fue enemigo de los Pachencas. De hecho, fueron aliados.
En 2010, los herederos del Clan Giraldo crearon una estructura criminal conocida como la Oficina del Caribe. Su brazo armado eran los Pachencas. Para consolidar su poder en la Sierra Nevada, hicieron una alianza con el Clan del Golfo, que en ese momento se llamaba los Urabeños. El pacto era simple. El Clan del Golfo controlaba las rutas del narcotráfico. Los Pachencas manejaban el control territorial, la logística local. Desde los puertos del Caribe salían cargamentos de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Pero ese pacto empezó a romperse en 2018. En el año 2018, los socios o los operadores logísticos de los gaitanistas en el territorio eran los Pachencas. Pero por ese negocio que salió mal, ¿no? que las autoridades decomisaron una tonelada y los conquistadores no quisieron, los Pachencas no quisieron responderle a los gaitanistas, se inicia la guerra, primero una guerra urbana y que, como digo, posteriormente se va expandiendo. ¿Por qué se expande la guerra? Porque sobre la troncal del Caribe se desarrolla una economía que es muy pujante, por lo que uno puede denominar una bonanza de economía legal, que es la bonanza del turismo. Hay todo un polo de desarrollo ecoturístico en la troncal del Caribe, es decir, entre los municipios o el distrito de Santa Marta y el municipio de Iguya, o si quisiéramos ir más al norte hasta Riohacha. Sobre todo ese eje vial hay hoteles, hostales, restaurantes, balnearios que han venido teniendo un desarrollo muy importante en cuanto a su crecimiento y la llegada de nuevos inversores. Y en el corazón de ese eje económico que gira en torno al turismo tenemos al Parque Natural Tayrona, que también atrae a una gran cantidad de visitantes anuales. Esa economía hoy está siendo regulada vía por los conquistadores de la sierra y todavía no hay estudios que nos señalen cuál es la magnitud de los ingresos que está recibiendo el grupo por efecto de la regulación o de la oferta de seguridad a los operadores turísticos que desarrollan su actividad en ese territorio. Incautaciones de cargamentos, disputas internas y la caída de varios líderes generaron una ruptura que terminaría desatando una nueva guerra. Tras la muerte del líder criminal Chucho Pachenca, la organización se reorganizó bajo un nuevo nombre, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Y desde entonces, la Sierra Nevada volvió a arder. Lo que sí han hecho de manera muy hábil las autodefensas conquistadoras de la sierra es, digamos, como simular la misma estrategia que tuvo Hernán Giraldo en los territorios, de afianzar las juntas de acciones comunales, de crear elementos bases, digamos, como de apoyo, de arreglo de carreteras, arreglo de caminos, electrificación, puentes, digamos, como cosas muy organizacionales, y esto particularmente los hace mucho más exitosos. Hoy, gracias a la labor contundente de las autoridades, Chucho Mercancía cayó y seguiremos enfrentando en todo el territorio nacional a los criminales que están detrás de esos hechos, porque se tiene que hacer justicia cuando esas cosas ocurren en nuestro país. Los conquistadores de la sierra solamente usan gente que es de la propia región. Entonces esto genera un mecanismo de cohesión con el territorio, pero también con las familias que están dentro del territorio, porque la gente sabe que el que está ahí o es hijo de alguien que conoce, o es familiar de él, cercano en primer, segundo o tercer grado, o es un hijo o es el esposo. Entonces esta estrategia les ha sido muy funcional para llegar a los territorios y vincular a la gente del propio territorio a la organización criminal, y esto le genera un mecanismo de cohesión porque tiene el respaldo, pero al mismo tiempo tiene, digamos, como la tranquilidad de que no lo van a delatar tan fácilmente, porque estarían delatando a su propio hijo, a su propio hermano, a su propio papá o alguna cosa. Entonces fue una estrategia bastante ágil, que fue la misma estrategia que usó Giraldo para crear las autodefensas en la Sierra Nevada. Por eso son tan exitosas y por eso son tan fuertes en el territorio. La Sierra Nevada no es solo un santuario natural, también es una pieza clave del mapa del narcotráfico
Tráfico Internacional. Quien controle esta región controla la troncal del Caribe, rutas hacia puertos marítimos, corredores hacia Venezuela. Por eso el sistema montañoso Sierra Nevada es tan importante para los grupos armados, porque al controlar las montañas pueden controlar ciudades como Santa Marta, como Riohacha y como Valledupar. Por eso los enfrentamientos se concentran en 3 zonas críticas: el Palmor en Ciénaga, Dibuya en La Guajira, Bonda en Santa Marta. En un 90% las autodefensas conquistadoras de la sierra. Básicamente ellas están desde el río Aracataca, la margen izquierda del río Aracataca, pasando por zonas icónicas como Palmor, San Pedro, Minca, Huachaca, Palomino, Dibuya, San Juan del Cesar, Fonseca, y cerrando allí, y luego teniendo otro espacio más o menos en Mariangola, como por los lados de Valledupar, y entonces esto hace que el dominio montañoso pues lo tenga en su gran mayoría los conquistadores de la sierra, y el ejército gaitanista de Colombia pues sostenga algunos sitios como en Bosconia, como en Aracataca, como en Fundación y como en Pueblo Bello, en el departamento del Cesar. Controlar estos puntos significa dominar corredores logísticos para mover hacia el Caribe. La Sierra Nevada es un corredor estratégico, pero la Sierra Nevada no tiene cultivos de, que esa es una de las cosas que es importante mencionarlo. Tampoco tiene cristalizaderos ni tampoco tiene laboratorios. Es decir, allí la producción de coca es básicamente nula. Entonces la Sierra Nevada funciona como un receptor que permite la salida de lanchas rápidas Pero la guerra no solo queda en la sierra. Los combates recientes entre el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada ya se extendieron hacia el sur del Cesar y el Catatumbo, una región clave para la producción de en Colombia. Esto podría provocar un choque con otros actores armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Cuestión de tiempo para que la guerra de conquistadores y gaitanistas también llegue al Catatumbo. No sabría decirte en este momento si serían todos contra el ELN o todos contra todos, o eventualmente el ELN trataría de buscar la alianza con uno de estos grupos para enfrentarse a los demás, porque debes tener en cuenta que si bien estos grupos tienen presencia multirregional, no se comportan igual en todas las regiones, sino que hay una cierta autonomía y una dinámica propia de cada guerra en cada territorio, y eso hace que, a pesar de ser grupos nacionales, tengan comportamientos territoriales diferenciados o heterogéneos. Te pongo un ejemplo. Mientras en el Catatumbo el ELN tiene una guerra a muerte con las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes, en este caso el Frente 33, en el sur de Bolívar y eventualmente en el nordeste antioqueño, Segovia, Remedios y parte del Bajo Cauca, el ELN está aliado con las estructuras del Estado Mayor de Bloques y Frentes para confrontar a los gaitanistas. Mientras tanto, las comunidades indígenas siguen pagando el precio. Pero desde hace unos 3 años empezaron a quedar en medio del fuego cruzado comunidades. Primero, comunidades indígenas de La Guajira. El primer pueblo afectado sistemáticamente fue el pueblo Cogi, posteriormente fueron los Wiwa y más recientemente están siendo los Arhuacos, pero en ese interregno también se han producido varios desplazamientos forzados de comunidades de campesinos colonos que les ha tocado bajar desde las partes altas de la Sierra Nevada tratando de buscar resguardo y algún tipo de ayuda institucional en las zonas planas y especialmente en el distrito de Santa Marta. Viviendas destruidas, escuelas cerradas, familias confinadas. El ejército tuvo que desplegar helicópteros Black Hawk y Wade-2 para evacuar a los habitantes de zonas donde los combates no se detienen. La Defensoría del Pueblo incluso advirtió que algunas comunidades no pueden salir de sus territorios por miedo a quedar en medio del fuego cruzado. Traslada esto hacia Aracataca,
la Fuente Alta y las Margaritas, y se genera también un nuevo desplazamiento con el agravante de que hay, por lo menos lo que nos dice la gente, es que hay entre 8 y 10 personas combatientes de los dos grupos que fueron asesinados y que estaban tirados en las carreteras. De eso la policía recuperó 2 cuerpos, pero los otros 8, por decir, tuvieron los mismos campesinos que enterrarlos por la exposición del horror de ver cadáveres en muy malas condiciones por la metralla, por lo cruento de los combates, pero adicional a eso, porque estaban en estado de descomposición, y esto pues particularmente lo que estaba haciendo era ampliando el horror que estaban viviendo las comunidades. Esto no tiene ningún tipo de presentación, y las comunidades tuvieron que regresarse del desplazamiento que habían generado sin un acompañamiento humanitario. Y si el conflicto continúa extendiéndose hacia el Catatumbo, el gobierno enfrentará un escenario aún más complejo, la colisión entre el ELN y las disidencias en un territorio donde han tenido históricamente el control total. Más actores, más frentes, más comunidades en medio del fuego cruzado. La Sierra Nevada fue el origen, pero no es el único escenario. La pregunta es, si el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra siguen expandiendo su guerra, ¿la Sierra Nevada se convertirá en el nuevo epicentro del narcotráfico en Colombia? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.